la lectura bíblica del día de hoy y poder, ¿no es cierto?, de entrar de lleno al tema que nos convoca el día de hoy, que es reformando nuestro discipulado. ¿Lo tiene ahí? (27:30). Repito, Mateos 11, 27, 40, no 30. Tengo un compañero que cada vez que me dice números en la pega siempre los cambia y lo molestamos. Entonces Mateos 11, 27 al 30 dice así, dice: el Padre me ha entregado todas las cosas y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Tengamos un tiempo de oración. Gracias, Señor, te damos por este tiempo que podemos compartir, Señor. Gracias porque ya de a poco hemos podido ir volviendo, Señor, a la normalidad, Señor, en los cultos, Señor, en el aforo, Señor. Y nos alegramos, Señor, de ver a aquellos que a lo mejor hace tiempo no veíamos de manera presencial. Nos alegramos porque como iglesia podemos compartir la cena a lo mejor todos los domingos. Nos alegramos porque podemos juntarnos, Señor, en torno a las alabanzas y en torno a tu palabra, Señor. Yo te pido que bendigas el día de hoy nuestras vidas, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda, Señor, tocar nuestros corazones, Señor, transformar nuestras mentes, Señor, y podamos, Señor, irnos, Señor, con una idea, Señor, acerca de lo que tú esperas de nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo haga una obra no tan solo en nuestro corazón el día de hoy, sino durante la semana, recordándonos, Señor, lo que hemos aprendido cada domingo, Señor. Y por sobre todo que mis palabras, Señor, sean expuestas, Señor, con fidelidad a tu palabra, Señor, para tu iglesia. Te pido esto a través de Jesús. Amén. Como les decía, estamos en esta nueva serie que básicamente lo que busca es entender o comprender ciertas ideas que tenemos acerca del discipulado y que va a poner en la vida de la iglesia precisamente esta idea, ¿ya? Este tema lo venimos desarrollando hace un par de tiempo atrás con el consistorio y no nace solamente en nuestra cabeza como consistorio, como presbíteros de manera particular, sino que en conversaciones con algunos de ustedes también, ¿no es cierto?, se puede dar a entender no sé si la necesidad, pero la preocupación porque en la iglesia haya, ¿no es cierto?, y esté el concepto real de lo que es el discipulado. Entonces, lo que busca básicamente desarrollar esta serie de sermones es precisamente responder al qué es un discípulo, por qué tenemos que discipular, y en base a 5 preguntas, ¿no es cierto?, que son las que aparecen ahí en el afiche, el por qué, el qué es, el cómo, el quiénes y el dónde desarrollamos discípulos o cómo nos convertimos precisamente en discípulos, ¿ya? Entonces, en base a eso, quiero hacerles una especie de resumen de lo que Sebastián dijo la semana pasada cuando él compartió y partió hablándonos acerca de respondiendo a la primera pregunta, que es ¿por qué hacer discípulos? El Seba nos decía la semana pasada primero que hay un propósito mayor, ¿ya? Que es precisamente la gloria de Dios. Debemos alabar a Dios, no solo por el hecho de la salvación, que ya alabarlo por el hecho de la salvación ya es un tema súper grande, sino también porque Él nos permite formar parte de su iglesia y nos permite formar parte de su pueblo, ¿ya? Y nos da precisamente un propósito mayor, que es glorificar a Jesús, ¿ya? Que es alegrar, ¿no es cierto?, el corazón de Dios glorificando a Jesús. Segundo, tenemos que entender que todo se trata de Dios. No se trata de nuestra historia de manera particular, no se trata de la historia de la iglesia Puente de Vida de manera en particular o de la iglesia de la IPCH de manera particular, sino que el centro de la historia es precisamente Jesús. Y tercero, que debemos ser diligentes en el mandato que Dios nos da precisamente en la Gran Comisión, que es vayan y hagan discípulos. Y como iglesia debemos cumplir precisamente este mandato, y no tan solo de manera individual, sino de manera colectiva, de manera comunitaria. Todos y cada uno de nosotros hemos sido llamados precisamente a hacer
no tan solo a hacer, sino que también a hacer discípulos con el propósito, precisamente, de que otros también se conviertan en discípulos de Jesús. Ya esto funciona como, ¿no es cierto?, como una reacción en cadena en la Gran Comisión. Usted se convierte en discípulo para que otro sea discípulo y ese otro también convierta a otro en discípulo. Ya de hecho, esa fue la manera orgánica en que la iglesia del primer siglo fue creciendo, en donde habían discípulos que se comprometían a compartir el evangelio, a hacer de otros discípulos, y esos otros, ¿no es cierto?, terminaban enseñándole a otro y así sucesivamente. Durante estos 5 domingos de octubre buscaremos responder, ¿no es cierto?, lo que yo les decía, responder estas preguntas que están en el afiche. ¿Por qué hacer discípulos? ¿Qué es un discípulo? ¿Cómo se hacen los discípulos? ¿Quién está encargado de hacer discípulos? ¿Y en dónde debemos hacer discípulos? ¿Ya? Básicamente esas van a ser las preguntas que componen precisamente esta serie de sermones. Y la pregunta que nos toca hoy día responder es, ¿qué es un discípulo? ¿Ya? Y quizá la primera interrogante que nos puede aparecer es ¿por qué hablar de discípulo si total todos, entre comillas, lo tenemos claro, ¿no es cierto?, que es un discípulo, ¿o no? Sí, ¿no es cierto? Pero ¿de qué se trata precisamente esto? ¿De qué se trata precisamente ser un discípulo? Y pareciese que algunos pueden tenerlo claro y otros no, pero sin embargo la palabra discípulo es un concepto que lo ocupamos de manera bastante regular en la iglesia, pero pocas veces nos sentamos a reflexionar de qué es realmente un discípulo. O a lo mejor aún más, de manera más profunda, nos sentamos a reflexionar de realmente si nosotros estamos cumpliendo un rol de discípulo en nuestra vida de manera particular. Entonces, para usted, ¿qué es un discípulo? Tíreme idea al aire, fuerte, para que escuchemos todo. Un aprendiz, ¿ya? Listo, ahí se acabó el sermón, terminado. No, ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ah? Un seguidor, ¿ya? ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Algo más que se les venga a la mente cuando alguien les dice, a ver, dígame qué es un discípulo? ¿Un aprendiz, un seguidor? Alguien que quiera aprender. Sube, porque uno muchas veces puede estar en este rol de aprendiz, pero también uno puede estar viviendo la vida cristiana sin querer aprender o sin querer avanzar más. Entonces también tiene que haber un deseo de nuestro corazón de querer aprender. ¿Qué más? ¿Se les ocurre algo más? ¿O lo dejamos hasta ahí? ¿Está ahí? Ya. Entonces, tenemos que es un aprendiz, que es un seguidor, alguien que quiere aprender. ¿Qué dice la Biblia acerca de qué es un discípulo? La Biblia, en realidad, el significado de la palabra discípulo no tiene muchas controversias, ya no es muy controversial el término, ni tiene mucha dificultad en cuanto al significado de la palabra en sí. El término discípulos, que viene del griego matetés, significa básicamente lo que ustedes decían, un aprendiz o un estudiante. ¿Ya? Alguien que aprende de un maestro, y tal como lo decía el pasaje que leíamos recién, Jesús cuando está hablando precisamente estas palabras en Mateo 11, Él dice, aprendan, ¿de quién? De mí. ¿Ya? Esas son las palabras de Jesús, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces cuando Jesús dice esto, lo que está diciendo básicamente es, mírenme y aprendan lo que yo soy, aprendan lo que yo les digo, etc. Y durante los 3 años que Jesús compartió con los discípulos, y compartió con estos 12 hombres, y obviamente se fueron agregando cada vez más, se trató principalmente de esto. Vengan, vean cómo se hacen. Fue 3 años de compartir no solo enseñanza, no solo las palabras que Jesús, ¿no es cierto?, les exponía precisamente a sus seguidores, sino también el cómo hacer las cosas. Básicamente significaba ir con Él en una actitud de observación, en una actitud de estudio, de obediencia, de imitación. Y esto básicamente se deja ver en parte en la expresión que Pedro dice en el pasaje cuando Jesús se encuentra con el joven rico, y cuando está hablando acerca del reino de Dios, y el joven rico le dice, no, si en realidad yo he cumplido toda la ley al pie de la letra, y Jesús le dice, pero en realidad te falta algo. Anda, vende todo lo que tienes, ¿no es cierto? Y dáselo a los pobres. Y él dice, chuta, hasta aquí nomás llegó, ¿no es cierto?, la relación de discípulo. Esto es mucho para mí. Y Jesús dice,
dice una expresión, ¿no es cierto?, que le dice que, chuta, que es difícil que alguien entre al reino de los cielos. Y después le dice que alguien con dinero, ¿no es cierto?, es difícil que entre al reino de los cielos. Y Pedro le dice, ¿y qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido? Ya, esa era básicamente, ¿no es cierto?, la vida del discípulo. Aquel que dejaba todo por seguir a Jesús. Y es precisamente esta la expresión de Pedro. La idea de un discípulo, y básicamente un discípulo de Jesús, es que básicamente actúa como su maestro. Se interesa por lo que a él le interesa, hace lo que él hace y dice lo que de él ha aprendido. Pasa tiempo con quién y de quién está aprendiendo. Ya esa fue básicamente, ¿no es cierto?, la vida de estos discípulos, que comenzó con 12, ¿no es cierto?, y cada vez se fueron agregando más, ¿no es cierto?, a este llamado, y que ya a partir de Hechos 2, y cuando viene esta explosión de la iglesia primitiva, comienza a extenderse el evangelio. Lucas 5:33 dice, entonces ellos le dijeron, los fariseos, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan muchas veces y hacen oraciones mientras que los tuyos comen y beben? Ya uno podría decir, ese es mi maestro, ¿no es cierto? Comen y beben. Un discípulo busca aprender las formas, busca aprender las prácticas y busca aprender la sabiduría del maestro, ¿ya? Busca precisamente ser como su maestro. A Jesús muchas veces lo tildaron precisamente de lo mismo que están tildando a sus discípulos. De hecho, hay partes del Evangelio donde dice que Jesús, ¿no es cierto?, era comilón, ¿no es cierto?, y bebedor. Y era lo mismo lo que decían de sus discípulos. Entonces, un discípulo busca precisamente ser como su maestro. ¿Sí? ¿Me pueden ayudar con un vasito de agua, por favor? Entonces, ahora es primordial que pongamos atención a algunos puntos importantes acerca de esto. Cuando nos referimos y respondemos la pregunta de qué es un discípulo, y sobre todo al considerar que estamos hablando de discípulos de Jesús, debemos poner énfasis en dos cosas. Primero, que el aprendizaje del discípulo va más allá de un aprendizaje académico, ¿ya? No es mero conocimiento, no es transmisión de no es como si fuéramos, ¿no es cierto?, alumnos y profesor, ¿ya? No es simplemente estar en un aula y aprendiendo, ¿no es cierto?, lo que el profesor está diciendo. No es simplemente aprender un contenido, no es simplemente aprender las palabras de Jesús y repetirlas vez tras vez. Y segundo, que la meta del discípulo es precisamente ser como su maestro, ¿ya? No solo decir, sino que precisamente ser, en este caso, como Jesús. Pero entonces, ¿qué significa aprender de Jesús? Y aquí es donde ambos puntos anteriores se juntan, porque no solo se trata de aprender las palabras de Jesús y saberlas de memoria, y que donde podría haber cierto grado de aprendizaje académico, sino que el discípulo va más allá. El discípulo avanza un poco más. Y ojo que no estoy diciendo que el estudio de la Biblia sea malo, sino que forma parte importante de nuestra vida cristiana, sino que precisamente es aprender de Jesús significará, primero, abandonar todos nuestros compromisos actuales. Pedro le dijo a Jesús, ¿qué pasa con nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido? Entonces, seguir a Jesús se va a significar, primero, abandonar todos nuestros compromisos actuales. Y como les decía, y se lo repito, las palabras de Pedro, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces, ¿cómo lo llevamos al presente? ¿Cómo avanzamos con esto? Básicamente, avanzar precisamente al negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirle. Hay un camino, que es el camino que los discípulos acompañaron a Jesús, que es el camino desde Galilea a Jerusalén. Esto es de norte a sur. Y es un camino que Jesús lo tenía claro. En el último camino que emprende Jesús, desde Galilea a Jerusalén, ¿cuál era el fin en Jerusalén? ¿Entrar para que la gente lo aplaudiera? ¿Entrar sentado en este burrito, ¿no es cierto?, para que la gente le gritara Hosana, Hosana? No, Jesús tenía claro el propósito. ¿Y el propósito principal era? ¿Cuál era el propósito principal de ir a Jerusalén? No sabe. Morir. Ve, ahí se cayeron. Discípulo, ¿todo bien? De acá se cayeron. No.
El propósito principal, ¿no es cierto?, de Jesús, y Él lo tenía súper claro, de hecho se los dijo a los discípulos. El propósito principal de viajar desde Galilea a Jerusalén era morir, era ir hacia el lugar de la cruz. Debemos tener un propósito y que es precisamente tomar la cruz y seguirle. Y aquí podríamos pensar que es muy difícil, ¿ya? Y a lo mejor podríamos expresarnos como, hoy no creo que sea tan así. Yo creo que el concepto de discípulo ha ido como evolucionando en el tiempo, ¿ya? Este 2022, ¿no es cierto?, después de una larga pandemia, después del avance tecnológico que hemos tenido, ya el discípulo, ¿no es cierto?, ya se convierte como en un discípulo virtual, ¿ya? Una especie, ¿no es cierto?, en donde no hay mayor compromiso, sino que simplemente, ¿no es cierto?, no creemos que sea tan así. Yo creo que hoy sí el tema es distinto, ¿ya? Porque piensa usted qué dirían, ¿no es cierto?, nuestras familias o nuestros jefes cuando le dijimos, ¿sabéis que hasta aquí nomás llego y me voy, ¿no es cierto?, voy a hacer misiones. Está bien, el llamado a lo mejor para algunos es ese, pero a lo mejor no para todos. Entonces, ¿cómo encajamos, ¿no es cierto?, cómo solucionamos este tema de que en realidad el llamado del discípulo es a dejarlo todo, es a abrir nuestras agendas para precisamente entregárselas a Dios, versus, ¿no es cierto?, la vida que llevamos. Si bien la forma de desarrollar la vida de discípulos en el primer ciclo puede ser muy distinta a este siglo XXI y muy distinta al día de hoy, hay un elemento en común, que un corazón transformado va a anhelar una vida transformada, ¿ya? Un corazón que es transformado por el poder de Dios va a anhelar precisamente que su vida sea transformada. Mire, piense un poco, no me responda ahora, ¿no es cierto?, como en el caso de que es un discípulo. ¿Cuántos de nosotros hemos deseado con tal anhelo que nuestras vidas sean transformadas de manera íntegra por el poder de Dios? ¿Cuántas veces usted ha orado precisamente para que su vida sea transformada? Porque no nos vamos a ver la suerte entre gitanos. O sea, cada uno sabe, ¿no es cierto?, sus pecados, sus fallas, las cosas que a uno a lo mejor aún le cuestan, ese pecado recurrente, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces hemos dejado, entre comillas, nuestra vida anhelando y pidiéndole a Dios que lo cambie? ¿O cuántos de nosotros nos hemos dispuesto haciendo tiempo en nuestras agendas con el fin de involucrarnos más en nuestro llamado cristiano? En el servicio, en el estudio de la palabra, en la oración, etc. ¿Me va entendiendo? La idea fundamental de una iglesia es que tiene que estar dispuesta a ser discípulos de Jesús. Porque de estas iglesias que están llenas de discípulos son aquellas que pueden enseñar a otros también a ser discípulos y quienes enseñarán a otros precisamente a ser otros discípulos. La orden de Jesús es vayan y hagan discípulos, y aquí hay un doble desafío. Como cada uno de nosotros caminamos en este camino diario a ser discípulos de Jesús, y cómo tratamos con el hecho de que otros, tanto dentro de la iglesia como también fuera de la iglesia, precisamente sean discípulos de Jesús. ¿Ya? ¿Cómo lidiamos, ¿no es cierto?, con este doble desafío? Y es precisamente lo que va a buscar responder las preguntas que nos quedan todavía los domingos, y hoy día nos concentramos precisamente en qué es ser un discípulo. Hay dos símbolos potentes en el Nuevo Testamento que tratan con el concepto del discípulo. Primero es el símbolo del bautismo. ¿Ya? El bautismo comúnmente es visto en el Nuevo Testamento como una señal del arrepentimiento, y de hecho el bautismo era la forma en que típicamente se hacían discípulos. De hecho, Juan en el Evangelio se lanza una especie de estadística. Seguramente los fariseos hicieron algún estudio de mercado, pero Juan dice, Jesús se enteró que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan. ¿Ya? Estadísticamente, ¿no es cierto?, en el tiempo de Jesús, sus seguidores estaban bautizando y haciendo más discípulos que Juan, hablando de Juan el Bautista. Entonces, ¿por qué? Porque si alguien decidía seguir a Jesús, si alguien decidía seguir a este maestro, ese arrepentimiento ya era de manera visible mostrado precisamente en el bautismo. Y no solo en un alejamiento de la vida antigua, precisamente en la liturgia leíamos el pasaje de Hechos 2, cuando Pedro expone, ¿no es cierto?, luego de Pentecostés, expone
hablando acerca de quién era realmente Jesús. Y cuando llega al final de esta exposición y dice, en realidad ustedes lo mataron, ¿no es cierto? Ustedes mataron al Hijo de Dios. ¿Qué es lo que dicen, ¿no es cierto?, estos tipos que vieron cuando sintieron este arrepentimiento? ¿Qué hacemos ahora?, dice. ¿Y cuál es la respuesta de Pedro? Bautícense y arrepiéntanse para que sus pecados sean perdonados. Entonces, por lo tanto, el bautismo formaba parte, entre comillas, integral del llamado del discípulo. ¿Por qué? Porque reflejaba el hecho de que no solo era un alejamiento de su vida antigua, sino un reconocimiento que esa antigua vida era contraria al nuevo reino de Dios que era personificado en Jesús mismo. Entonces, con este significado del bautismo, que era precisamente limpiarse, purificarse, lo que ellos estaban declarando es que ellos se arrepentían de su vida antigua y avanzaban hacia un nuevo estilo de vida, hacia una nueva vida que era precisamente representada por Jesús mismo. El segundo símbolo potente en el Nuevo Testamento es precisamente el símbolo del yugo, cargar el yugo, que era precisamente lo que leíamos el día de hoy. Y es una metáfora que representa el servicio, la sumisión, la obediencia, el hecho de uno aceptar la autoridad de otro, como los bueyes que se someten precisamente a su dueño o como los esclavos que llevan el yugo de su amo. Y por eso Jesús dice, ¿no es cierto?, en Mateo 27, que era lo que leíamos en un principio, lleven mi yugo sobre ustedes, ¿no es cierto? Lleven mi yugo sobre ustedes. El cargar el yugo es una forma de hablar sobre aprendizaje, el sometimiento de uno mismo para aprender de un maestro e imitarle. Y este llamado, imagínense en el día de hoy, donde pareciese que cada vez más gozamos o queremos, ¿no es cierto?, ser súper independientes, en donde parece que cada vez que las personas les dicen cómo deben hacer las cosas, no les gusta para nada que se las digan. Entonces, y esto no tan solo actúa de la forma a lo mejor cuando en un sermón o a lo mejor de manera personal, ¿no es cierto?, mediante el estudio de la palabra o de la oración, Dios nos pide que cambiemos y nosotros de manera independiente no queremos hacerlo. Porque la vida del discípulo en el siglo XXI no solo va a costar el hecho de abrir nuestras agendas para que podamos, ¿no es cierto?, emprender este viaje de ser un discípulo, sino que también va a costar en una sociedad que grita independencia, en que podamos someternos a otro, en que podamos someternos precisamente a la voluntad de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto estoy dispuesto yo el día de hoy a someterme a Jesús como Señor para que Él gobierne mi vida? ¿Cuánto estoy dispuesto yo? ¿Cuánto está dispuesto usted de someterse a Jesús para que Él ordene su vida? Para que Él ordene su vida personal, su vida como padre, su vida como esposo, como esposa, su vida como hijo. Aquí el llamado es transversal, ¿ya? El llamado es transversal, no es solamente para los padres, no es solamente, ¿no es cierto?, para la gente mayor, sino que el llamado a ser discípulo es un llamado transversal y que abarca todas las edades. Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos precisamente a dejar que el Señor gobierne nuestras vidas? Y aquí hay un error común. En pensar que la vida del discípulo es solo en el inicio de nuestra vida cristiana, ¿ya? De hecho, hay muchas iglesias que tienen ciertos cursos cuando la gente llega nueva a la iglesia de llamarle discipulado, ¿ya? No sé si será un error o jugará más en contra o a favor, realmente lo desconozco. Pero cuando uno comienza a adquirir cierto tiempo en la iglesia, se ha dado cuenta que de repente la gente, pero ¿por qué me va a enseñar usted si yo llevo acá 10 años en la iglesia? 10 años de cristiano, ¿qué me va a enseñar usted? ¿Por qué? Porque tenemos la concepción y el error de que el discipulado o el ser un discípulo es solamente para el inicio de nuestra relación cristiana. Y pareciese que cuando nosotros llevamos tiempo o tenemos ciertas responsabilidades o estamos sirviendo, solo pareciese que dejamos de tener esta categoría de discípulo. Pues absolutamente no. Cada uno de nosotros somos y seguiremos siendo discípulos. ¿Por qué? Porque cada día debemos estar dispuestos a arrepentirnos y a tomar el yugo de Jesús.
Y cada uno de nosotros constantemente y diariamente somos llamados a ser discípulos con el fin de cuál, de cumplir la gran comisión que hablábamos la semana pasada, de que nosotros podamos precisamente hacer de otros discípulos. Y aquí esta pregunta no la tenía, recién se me ocurrió. ¿Usted dejaría que alguien imite su vida cristiana? Porque finalmente eso se trata de ser discípulos y de hacer discípulos. Que otros me vean a mí como yo vivo mi vida cristiana y puedan imitarme. ¿No era la expresión de Pablo? ¿No era la expresión de muchos de los pastores de la iglesia del Nuevo Testamento? Yo sé que es fuerte, pero por eso yo les decía muchas veces, el concepto de discípulo es un concepto que lo vemos comúnmente en la iglesia, pero no nos sentamos a reflexionar de qué realmente es ser un discípulo. El discipulado es un constante abandono de mis planes por los planes de Dios. La vida del discípulo es un constante abandono de ídolos a los cuales nosotros le entregamos nuestra vida, fuerzas, agenda, etc. Y es precisamente este fue el llamado que tenía Israel en el Antiguo Testamento, de ser luz a las naciones, de mostrar cómo era la vida gobernada por Dios, y el constante llamado de los profetas a Israel, ¿cuál eran? Arrepiéntanse, dejen a sus ídolos y vuélvanse al Dios vivo. Y el mismo llamado de la iglesia de hoy. Arrepiéntanse, dejen a sus ídolos y sean realmente discípulos de Jesús. La vida del discípulo es un constante abandono de intenciones, alejamiento de las intenciones a poner nuestra agenda por sobre la agenda de Dios. Y como diría el viejo apóstol Pablo, por tener todo por estiércol por ganar a Cristo. La versión del mensaje, una versión que Eugene Peterson, un pastor presbiteriano, sacó hace un par de años atrás, dice lo siguiente, dice, lo tiré todo a la basura para poder abrazar a Cristo y ser abrazado por Él. Y esta expresión Pablo la finaliza después de dar, entre comillas, todas sus credenciales del conocimiento que él tenía, de la vida que él llevaba, versus, ¿no es cierto?, lo que era precisamente abrazar a Cristo. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a decir, lo tiré todo y lo tengo todo por basura para poder abrazar a Cristo y ser abrazado por Él? El llamado bíblico al discipulado es abandonar mi existencia actual, es mis ídolos y dirigirme a un lugar nuevo, es ser trasladado desde la oscuridad e ignorancia al reino de Cristo. De hecho, eso es lo que hace el poder de Dios. Como dice el apóstol Pablo en el libro de Colosenses, que Él nos trasladó del reino de la oscuridad al reino de su amado Hijo. Es un giro de 180 grados. Yo voy para allá, pero Dios me transforma y me hace ir para allá. Es un giro total en nuestra vida, es un aprendizaje transformacional. Este es un tipo de aprendizaje en el que el entendimiento de los seguidores respecto a la realidad cambia y sigue cambiando día tras día, lo que conlleva como consecuencia a que nuestras vidas sean transformadas. Nuestra vida y nuestro entendimiento cambia y sigue cambiando decisivamente cuando nos arrepentimos y nos sometemos a un nuevo maestro. Cuando nos sometemos precisamente a que Cristo, a que Jesús sea nuestro maestro. Nuestro entendimiento sigue siendo renovado continuamente y con el tiempo se profundiza, se amplía, se comienza a reflejar en nuestras acciones, en nuestra vida. Desaprendemos las viejas formas de pensar y seguimos reorganizando nuestra vida, seguimos reorganizando nuestra forma de ver la vida, de ver la realidad, de acuerdo a la luz de este nuevo diseño que Dios va poniendo en nuestras mentes. Nuestras vidas van siendo transformadas de manera profunda. Entonces, por último, ¿cuál es el alcance de una vida del discípulo? Comenzaba en el primer punto indicando que la palabra para discípulo es el griego precisamente matetés. Y aquí hay un punto importante a considerar, porque en el Nuevo Testamento el concepto como discípulo, en realidad esta palabra, la última expresión o la última
en el último lugar que se ocupa como expresión en el libro de Hechos 21:16. ¿Ya? Esa es la última parte en la Biblia que aparece la palabra discípulo. Y uno podrá preguntarse y decir, ¿querrá decir que la idea del discípulo, o sea, un discípulo se perdió? O que a lo mejor no hay un énfasis en una vida discipular en el resto del Nuevo Testamento. Pues no. Pues no, pese a que la palabra no se siguió ocupando, ¿ya? Y no la vamos a encontrar a partir de Hechos 21:17 en adelante, el concepto del discípulo no desaparece, ya que formó parte de la vida de los apóstoles y de la iglesia del primer siglo. Si bien el término discípulo como tal no forma parte de las cartas posteriores del Nuevo Testamento, sí formó parte fundamental de la vida de la iglesia, ¿no es cierto?, que estaban haciendo. Hay que recalcar el hecho de que lo que estamos predicando este mes no es algo nuevo, ¿ya? Creo que el Seba lo decía la semana pasada, no es cierto?, la última estrategia de iglesia de crecimiento, no es la última estrategia, ¿no es cierto?, para la iglesia, sino que simplemente volver a lo que siempre ha sido y ha formado parte de la iglesia, que es precisamente ser discípulos. Ahora, ¿esto se pierde de manera posterior en la iglesia moderna? Mientras yo repasaba el sermón, pensaba en esto y pareciese que en cierta forma sí. Porque el gran problema en la iglesia actual es muchas veces lo que conversábamos recién, que no queremos ser discípulos de Jesús. Y nos convertimos en simples consumidores, ¿no es cierto?, de cierto tipo de religión. Porque cuando nuestra vida no es transformada, cuando nuestra vida no es cambiada, ¿de qué sirve consumir más religión? Pero sin embargo, el fin, y como Jesús mismo decía, ¿no es cierto?, en Hechos 27, que es lo que leíamos en un principio, aprendan de mí, porque soy manso y humilde de corazón. Pablo, cuando escribe la carta a los colosenses, les dice lo siguiente. En Colosenses 1, comenzando la carta del 3 al 14, dice: siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de la fe de ustedes en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. A causa de la esperanza que en los cielos les está reservada, ustedes ya han sabido de esto por el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es la palabra de verdad y que ha llegado hasta ustedes, así como todo el mundo, y que desde el día que ustedes la escucharon y la comprendieron claramente y conocieron la gracia de Dios, crecen ustedes y produce fruto. Versículo 7. Todo esto que aprendieron los colosenses, acerca de que escucharon, de que comprendieron claramente, de que conocieron la gracia, y ahora esto va creciendo en ellos y va produciendo fruto, versículo 7 dice que esto lo aprendieron por medio de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes, quien también nos ha hablado del amor que ustedes tienen en el Espíritu. Por eso nosotros, desde el día en que lo supimos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Y todo esto de qué sirve? ¿De qué sirve este conocimiento? De comprender claramente, de conocer la gracia de Dios, de comprender el Evangelio, de recitarlo al pie de la letra, de aprendérselo como fórmula. Versículo 10. Todo esto, ¿para qué sirve? Para que vivan como es digno del Señor. Es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Todo esto fortalecidos con todo poder, conforme al dominio de su gloria, para que puedan soportarlo todo con mucha paciencia, así con gran gozo. Así con gran gozo darán las gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, y que también nos ha librado del poder de la oscuridad, y lo que yo les decía hace poco, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de los pecados. Esta pequeña muestra del libro de Colosenses, y que no es la única, sino que hay muchas más en el Nuevo Testamento, ponen en el equilibrio y el alcance precisamente de una vida del discípulo. ¿Por qué? Porque una vida no es solo de aprendizaje, es decir, palabras que se hablan, se enseñan y luego reciben y se aprenden, sino que también requieren
que aprender de un maestro y actuar como él lo hace. Y esto va a implicar aprender no solo información, sino una nueva forma de vivir, una nueva forma de vida caracterizada primero por el arrepentimiento, o sea, la eliminación del viejo yo para embarcarse hacia una nueva existencia completamente nueva con una mente renovada. Entonces, la vida del discípulo, querámoslo o no, va a conllevar a que nuestras vidas sean transformadas. Con el fin, de lo que conversábamos la semana pasada, ¿por qué hacer discípulo? Porque es un mandamiento de Dios en donde cada uno de nosotros debiese, ¿no es cierto?, hacer discípulos y ese otro hacer más discípulos. La vida cristiana, para ir terminando, se trata de entender y adoptar una nueva visión de la realidad. Se trata de adoptar una nueva verdad, adoptar una nueva palabra, esta palabra que ha sido anunciada, que ha sido proclamada, que ha sido enseñada, modelada y heredada, y que también tratamos de responder continuamente a esa palabra liberadora. ¿De qué forma? Con arrepentimiento y fe en todos los aspectos de nuestra vida. El cambio en nuestro corazón debiese llegar hasta el rincón más oscuro de nuestra vida. Piense usted, ¿no es cierto?, qué es lo más profundo o el deseo más profundo en su corazón, que a lo mejor no se lo ha comentado a nadie, o el pecado que a lo mejor no le ha comentado a nadie. Precisamente ahí debiese llegar el cambio mediante una vía de discípulo. Debe llegar hasta el rincón más oscuro de nuestra vida. Debe producir frutos precisamente en esa área. El Salmo 86, 11, el salmista le dice a Dios: enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Cada vez que la palabra habla de corazón, por lo menos desde esta perspectiva, para los hebreos el corazón no era, ¿no es cierto?, el músculo que irradia sangre, ¿no es cierto?, sino que básicamente el corazón era lo más profundo de su ser. ¿Ya? El término, ¿no es cierto?, en hebreo era precisamente expresar lo más profundo de su corazón, de su ser. Algunos lo relacionan con la psiquis, con la mente, ¿no es cierto?, con los pensamientos más profundos. Y lo que está diciendo el salmista aquí es: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma lo más profundo de mi ser, afirma los pensamientos más profundos de mi vida, afirma lo más oscuro que tengo en mi corazón y enséñame para que tema tu nombre. Esa es una vida de discípulo. O sea, un aprendizaje transformacional conllevará a una transformación en todas las áreas de nuestra vida. Y escuche, porque esto es potente. ¿Por qué? Porque no estamos aprendiendo algo. La vida del discípulo no es aprender algo. Sáqueselo de la cabeza, no es aprender algo. La vida del discípulo es transformarse en alguien, en ser como Jesús. Y como diría Jesús mismo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Por último, y no menos importante, el proceso de ser discípulos debe estar sustentado en la gracia de Dios. Que nosotros hayamos aceptado el llamado de Dios no ha dependido de nosotros, no fue por opción nuestra, sino que fue porque Dios ha puesto fe en nosotros y nos hace precisamente atender ese llamado. El proceso de ser discípulo debe estar sustentado en la gracia de Dios, en su evangelio, en la obra liberadora de Cristo, la cual nos permite acercarnos a Dios de manera confiada. Y todo esto mediante su sacrificio. Pero no solamente nos permite acercarnos, ¿no es cierto?, de manera confiada, sino que también nos capacita mediante su Espíritu Santo para poner por obra sus mandamientos. ¿Qué hacemos ahora? Primero, la vida del discípulo implica arrepentimiento. Analice su vida, analícela hoy día, analícela en la semana, vea qué es lo que falta por entregar a Dios. Vea qué áreas todavía, ¿no es cierto?, hay ciertas áreas grises en su vida que a lo mejor usted no ha querido, ¿no es cierto?, soltar y entregar y arrepentirse y decidirse a vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Segundo, la vida del discípulo implica someternos a Dios. Deje sus ideas, deje sus ideales y someta su mente a la palabra de Dios. Tercero, continúe día tras día.
continúe segundo a segundo entregando todo al poder transformador del Evangelio. Cuesta, sí cuesta. Nos caemos, sí nos caemos. Pero ¿sabe, amados? Nunca es tarde para comenzar un nuevo camino. No importa el tiempo que llevemos en la iglesia. Yo llevaba 18 años de mi vida. Mis papás siempre fueron cristianos. Entre los 18 y los 22 recién pude entender de manera profunda lo que Dios había hecho por mí. Así que nunca es tarde. Nunca es tarde para los nuevos comienzos. Dios quiere transformar nuestras vidas. Dios quiere transformar nuestros corazones. Y nunca es tarde, no tan solo de manera particular, sino que nunca es tarde como iglesia. Nosotros llevamos poco tiempo como iglesia, pero nunca es tarde para un nuevo comienzo. Tengamos un tiempo de oración. Gracias, Dios, te damos por tu... Gracias, Dios, te damos por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Señor, porque pese a nuestras fallas, errores constantes, tú nunca te cansas, Señor, de llamarnos y volvernos a llamar. Gracias, Señor, porque gracias al sacrificio de tu Hijo, Señor, podemos tener acceso directo a tu gracia preciosa, Señor. Gracias porque mediante tu Espíritu Santo, Señor, nuestros corazones pueden ser confrontados, Señor, y podemos, Señor, ser llamados, Señor, al arrepentimiento. Gracias, Señor, porque este arrepentimiento, Señor, debiese funcionar de manera concreta en el seguir avanzando, Señor. Danos la fuerza necesaria, Señor. Danos, Señor, las ganas necesarias, Señor. Como decía, Señor, el José Luis, Señor, danos las ganas de aprender, de avanzar más allá. Danos las ganas, Señor, de querer, Señor, dejar de lado, Señor, todas nuestras agendas, Señor, por querer, Señor, encontrarnos contigo, Señor. Pone, Señor, tanto el querer como el hacer en nuestros corazones, Señor. Permítenos avanzar no tan solo como miembros en manera particular de esta comunidad, sino que también permítenos avanzar como iglesia, Señor, hacia el llamamiento, Señor, de ser discípulos y poder hacer de otros también discípulos. Te pedimos todo esto a través de Jesús. Amén.